bienvenidas y bienvenidos a Si Conectamos, tu podcast para hablar de lo que sentimos sin filtros. ¿Para qué se preguntarán ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué estoy escuchando este podcast? Para poder construir relaciones más sanas. Soy Emilia y estoy muy feliz de estar acá. Y yo soy Luis Mío y el día de hoy tenemos un tema que es sumamente interesante y es verdad. Además, estamos estrenando un espacio nuevo. Este es un espacio pensado, ¿no? Justamente un espacio mucho más lúdico. Y vamos a empezar con un tema que es súper interesante, que te puede interesar, ya seas padre, ya seas madre, ya seas educador, porque hay diferentes formas de paternar o maternar y les presento el tema. Hoy vamos a hablar de crianza respetuosa y su abordaje terapéutico. Sí es, porque no se trata solo de dar amor, sino también de poner límites, de construir y acompañar juntas y juntos para justamente no repetir ciertos patrones o no sé, porque tenemos a alguien especial, ¿no? Así es, tenemos una invitada súper especial y es Andrea Díaz, psicóloga infantil y especialista en crianza respetuosa. También es terapeuta familiar y brinda capacitaciones a padres y escuelas. Bienvenida, Andrea, si conectamos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Aplauso. Yami. La verdad que estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes y con toda su comunidad. A ti, en verdad, es un gusto tenerte acá. Y para arrancar así, vamos a soltar la primera pregunta. ¿Qué entendemos realmente por el concepto de crianza respetuosa? No sé si es una moda o tiene fundamentos reales. ¿Qué podrías decirnos, Andrea? Es verdad, hay muchos que creen que es una moda, pero no. La crianza Ujú. no es una moda, la crianza respetuosa no es una moda. Es un enfoque basado en evidencia que de hecho reconoce al niño como una persona que tiene emociones, que tiene necesidades y que también tiene derechos. Y a diferencia de quizás otras crianzas más autoritarias, esta crianza respetuosa va a acompañar al niño con más empatía, con más emoción y reconociendo el desarrollo infantil, entendiendo el desarrollo infantil, cómo las neurociencias, sobre todo las neurociencias, van a ser la base de la crianza respetuosa, cómo todo este estrés tóxico que un niño puede sentir puede afectar la neuroquímica, puede afectar el desarrollo a nivel neurológico y cómo el tema de la regulación emocional también se da a nivel neurológico y estos dos principales ejes van a ser la base de la crianza respetuosa. Ahora, Andrea, hay algo que pasa cuando converso con padres, familia, y cuando he empezado a abordar sobre este tema de crianza en algunos talleres o charlas, y me dicen algo así como, esto suena a ser muy blando, esto suena a no poner límites, y si no castigas, ¿cómo vas a criar a tu hijo? Entonces, ¿cuáles son esos mitos más comunes tal vez que existen en la crianza respetuosa que toca hoy verdaderamente desmentir? Ujú. De hecho, tú lo has dicho. Creo que uno de los mitos en donde yo tengo que trabajar mucho más con las familias es que piensan que es como consentir. Y no solamente con las familias, con todas las personas en general, piensan que crianza respetuosa es consentir, es engreír al niño, es permitirle y dejarle hacer todo lo que quieran. Y de hecho no, la crianza respetuosa no excluye los límites, sí es poner límites, pero no es poner límites con gritos, con castigos o por medio del miedo. Es poner límites firmes, pero también con contención emocional. Claro. Ujú. Y por ejemplo, cuando una familia acude a ti, ¿no? Porque te dice de pronto, mi hijo está descontrolado, no sé qué hacer con él, ¿no? ¿Por dónde, digamos, tú sueles empezar este proceso, ¿no? Ok. Lo primero que empiezo es escuchando. Escuchando a la familia en general, escuchando al niño, pero también escuchando a los padres, porque sí es verdad, los papás pueden llegar con culpa, sienten que lo han podido haber hecho mal, o llegan porque ya no saben qué más hacer, están cansados, están frustrados, ¿verdad? Sí es verdad esa parte. Claro, te dicen, ya lo intenté todo, ya no sé qué hacer, Tal ¿no? cual, en psicología se le llaman las soluciones intentadas. Siempre yo pregunto esto. ¿Y qué cosas han hecho en estos momentos? ¿Y qué ha pasado aquí? Pero es la exploración tanto al niño como a la familia. Siempre Ujú. también a los estudiantes de psicología o otros psicólogos les digo, ok, por más de que a veces sean psicólogos infantiles, no nos olvidemos de abordar esa familia, porque esos papás también tienen su propia historia de crianza. O Claro. sea, también esto acá y eso acá va a afectar y va a influir en cómo ellos crían ahora a sus hijos. Ujú. Claro, qué importante, ¿no? Porque estás viendo como no solamente un lado, sino también como la multidimensión. Entonces, Ujú. ¿qué pasa con este lado que son de los padres? ¿Y qué pasa realmente con el hijo para entender como todo el contexto, ¿no? Así es. Ujú. A veces uno por dar alguna recomendación o una pauta que es lo mejor para el hijo, uno como psicólogo puede criticar o invalidar al padre.
Ujú. Sí, y eso ahí a veces puede afectar en que esa familia continúe en un proceso terapéutico, porque los Claro. papás dicen, hey, fui al psicólogo y me sentí criticado, no, esa psicóloga no me entendió. Mm, Totalmente Sí. diferente a que el psicólogo también valida y también entiende la historia del padre. Partiendo de mm. allí, se trabaja en toda la dinámica familiar. Claro, ahora algo que pasa en la experiencia terapéutica son dos cosas que reconozco, ¿no? Sobre todo en temas de crianza. Una es que te vienen y te traen al hijo y dicen, bueno, trabaja con él, ¿no? Y a lo mucho lo mira de lejos o lo recojo dentro de una hora, Ajá. ¿no? Y otra cosa que uno empieza justamente cuando ya lo empieza a integrar al padre de familia o a los padres de familia, Ujú. empiezas a escuchar que entre ellos no se ponen de acuerdo, ¿no? Tienen una forma de crianza, uno de una manera, el otro más estricto, uno más permisivo y no se ponen de acuerdo. Ok. Entonces, estas cosas que suelen pasar en terapia, ¿cómo tú lo abordas? Cuéntanos. Mm, Ok, lo principal es que en la terapia se tiene que trabajar con toda la familia. Ujú, No solamente creer de que uno va a abordar al niño y no a los papás. ujú, Sí me ha pasado, justo le comentaba a Yami, de que yo hago intervenciones virtuales y también a domicilios. Y me mm, ha pasado casos donde los papitos me dejan al pequeño y me dicen, Miss, un ratito tenemos que ir a hacer algo, ya regresamos. Y a veces, varias veces me he quedado sola, yo en casa con el niño. Entonces yo digo, yo así no puedo, mm. ¿no? Entonces, y lo otro que me comentabas, ¿cuál había sido la segunda pregunta que me... cuando los padres no se ponen de acuerdo. Uy, en esa parte, lo primero es entender a cada uno de los papás y tratar de que ellos vean de que va a ser importante que se pongan de acuerdo, pero por el bienestar de su hijo. Mm, No, no, acá no es como yo tengo la razón o yo tengo la razón, pero también se trabaja es entender la postura del padre, entender la postura de la madre y que entre ambos entiendan qué cosa también necesitan ellos como papás, claro. como pareja, si es que están juntos. Claro, sin Ujú, invalidar, ¿no? Porque a ujú. veces una de las cosas que pasa es que los niños son bastante astutos y dicen, bueno, con papá los permisos los puedo pedir para tal Tal cual. cosa y con mamá para tal otra cosa. Entonces ya saben con quién negociar Sí. y determinadas cosas y creo que hay que reforzar el trabajo ahí entre padres para que entiendan El trabajo en que son equipo. aliados, es un El trabajo en trabajo en equipo equipo. es importante, Claro. ¿verdad? Ahí que los dos manejen como el mismo lenguaje, la misma comunicación, que ambos tengan los mismos límites, de qué conductas quizás son más apropiadas que otras y en qué conductas vamos a poner límites. Claro, Ujú. que también, bueno, me imagino que va más allá de si están juntos o separados, ¿no? Los Así padres es. que a veces confunden de, sí, pero no sé cómo ponerme de acuerdo porque ya no estoy con esta persona, pero justamente el diálogo para la crianza, para el bien de la crianza, como tiene que haber, tiene que ser unificado, ¿no? Así es. De hecho, trabajar con papitos separados puede ser un poco más difícil, puede ser un poco más retador para un psicólogo, porque a veces el niño está de lunes a viernes en una casa, sábados y domingos en otra casa. Hay diferentes estilos de crianza y a veces, si es que son papitos que trabajan mucho, esto acá es algo que veo mucho, intentan como consentir mucho al niño el día que lo ven, ¿no? El Claro. día que lo ven intentan como darle todo ese amor y ahí es donde surgen algunas dificultades de conducta. Entonces ahí es, por más que estén separados, de todas maneras, los papás pueden llevar sesiones de entrenamiento, sesiones de orientación a papitos Mm. para que ambos logren tener mayores comunicaciones y mayores habilidades como papás. Ujú. Y en ese sentido, digamos, ¿puedes compartirnos algún caso, claro, anónimo, ¿no? Que te haya marcado y que consideras que la crianza respetuosa ha ayudado a transformar la dinámica familiar? Ok, de hecho tengo muchos casos. Mm, Ahora que me lo Ok. dices, ok, me acuerdo de un casito de una mamita que llegó como muy angustiada, tenía su pequeñita de 5 añitos y me decía, no sé qué hacer porque de pronto grita, se desregula, Mm. no sé cómo manejar eso, ella no habla conmigo. La primera sesión que yo voy a su casa, estábamos haciendo un juego, pierde el juego y me acuerdo que se va corriendo y llorando a su cuarto, ¿no? Yo, con el permiso de su mamita, le digo, ¿puedo pasar? ¿Sí? En lo que estoy queriendo entrar, esa primera sesión la niña me tiró la puerta y con su muñeca me empezó a dar, ¿no? wow. No entres, no entres, no entres. Ujú. Y muy diferente fue a la comparación después. Ya en la última sesión, cuando yo le doy el alta, me dijo, gracias, Miss Andrea, muchos me dicen Miss Andrea, porque de verdad ahora ella habla conmigo, ahora ya me cuenta lo que le pasa, ahora ya no me hace eso, ahora ya no me Mm, pega. Entonces, no solamente es el cambio en el niño, de hecho también es el cambio en la mirada del padre al niño. claro, Ujú. sí. Y también es cierto que muchos de nosotros y nosotras, bueno, creo que todos
cargamos con una historia, ¿no? Con nuestra propia crianza, de nuestra Así es. infancia, ¿no? Y cómo evitamos que eso se refleje en nuestra crianza al momento de ejercerla, ¿no? Ok. Lo que dices es real, Yami, eso es algo que lo veo mucho. Nosotros también fuimos niños, cada papá fue niño, incluso cada psicólogo es niño, cada docente es niño. Entonces, no siempre se va a poder evitar nuestra historia de crianza, porque si bien es cierto, vemos eso de crianza respetuosa, pero eso se está viendo recién en los últimos 20, 25 años. Antes no. Antes, ¿cómo era la crianza? Antes era como más castigadora, más Sí, claro, autoritaria, porque soy tu papá y punto, es lo que se escuchaba. claro, Entonces, de hecho, no se va a evitar. No siempre vamos a poder evitar estos, porque son recuerdos. claro. Lo que sí vamos a poder hacer es, el primer paso es reconocer cómo fue mi crianza, cómo esto me afectó a mí, porque muchas veces hay algunos papitos que crían desde el dolor Mm, o desde lo que les faltó. claro, Entonces la idea es aprender esto, es reconocerlo y en función de eso es decir, ¿qué cosa quiero yo para mi hijo? claro. ¿No? ¿Cómo quiero que sea ahora la crianza con mi hijo? Eso Así también es. suele pasar bastante en la construcción de pareja, ¿no? Que Mm, también También. vienes con una forma ya preconcebida de más o menos cómo has visto la pareja de tu casa, ¿no? Tu Ujú. papá, mamá, y es un constante como reelaboración de cómo mm, tú quieres construir la pareja, ¿no? En tu claro. persona. Y algunas veces desde ser consciente de esos patrones que quisieras evitar, pero a veces también descubriendo en todo este proceso de que nos vamos conociendo, de cómo esas cosas luego uno las repite sin darse cuenta, ¿no? Y más bien es en ese momento de toma de conciencia que uno puede generar estos cambios a los que queremos justamente involucrar cada vez a las familias para que tengan una crianza pues mucho más respetuosa. Ujú. Ojo, que tampoco estamos diciendo, ¿no? Que a veces el ser firme, poner límites, no esté mal. Pero eso es muy diferente también a castigar o a que este castigo Total. venga acompañado, digamos, de golpes, de insultos, de todo lo que tiene que ver agresión que hay que deslindar, Y daña ¿no? la autoestima Que también, daña, hablando también de que hicimos el podcast anterior ¿recuerdas? sobre autoestima, también de hecho afecta, ¿no? Mm, Claro que Su sí. percepción. Justo al inicio les comentaba esta parte del desarrollo neurológico. Se ve incluso que en casos de violencia extrema o de negligencia o de abandono o de abuso, puede incluso afectar el tamaño del cerebro del sí, niño. O sea, terrible. puede afectar la estructura y la conexión cerebral. Desde el Wow. punto de regulación emocional, un niño que está asustado Mm, constantemente, porque he tenido casos de niños que me dicen, mi papá me pegó y me sacó sangre. O mm. sea, he llegado a ver esos casos, me parte del alma, la verdad, Ah, cuando veo esos casos, pero ¿saben qué cosa pasa? Que un niño que está asustado entra en modo supervivencia, ujú, un niño que está asustado está en todo momento alerta, ese niño no puede aprender. Es mm, por eso que si yo quiero que mi hijo explore más, aprenda más, eso lo va a hacer con una seguridad afectiva, lo va a hacer cuando se siente seguro, cuando va a tener vínculos seguros, un apego seguro con sus padres. Allí es donde el niño va a explorar, va a mejorar sus habilidades sociales, sus funciones ejecutivas, la capacidad de resolución de problemas y todo lo que queremos para los hijos. claro, claro, claro. Y si no fue así, tampoco te preocupes. O sea, si tu infancia no fue como te hubiera gustado, pues hoy en día tienes la posibilidad, hay este De concepto, aprender, ¿no? De aprender y claro. de reparentalizar, ¿no? Que es justamente volver a ser un padre, ¿no? Primero Ujú. contigo y luego con tu generación, la siguiente generación que viene, ¿no? Sí, así es. Y de hecho, un padre no siempre va a ser perfecto. Mm, Cuando llegamos hay muchos papás, como le decía, como con culpa, pero siempre está la opción de reparar, ¿no? claro. El padre siempre puede reparar. Si en algún momento se equivoca, siempre va a poder disculparse con su hijo por eso. Ujú. Ujú. Sí. Y en el caso de, por ejemplo, niñas, niños que no están todo el día con su papá o mamá, o que de Mm, pronto no tienen papá o mamá, Ujú. también está esta imagen de los cuidadores, ¿no? O ujú, los que acompañan, que pueden ser los abuelitos también, También. ¿no? también. Muchas veces, de hecho, son los Eso, sí, abuelitos. sí. Cuéntanos cómo es ese acompañamiento, ¿no? Si es distinto al de los padres o madres, o cómo lo abordas. Es difícil porque es educar y enseñar más habilidades a todo el entorno, Ujú, ¿no? Generalmente, la mayoría de papitos, sobre todo que tienen como esta opción de acceder al proceso terapéutico de manera particular, Ujú. generalmente son hogares donde ambos papás trabajan.
Y Ujú. generalmente dejan pues al pequeño con la nana o con los abuelos. Yo Sí, trabajo claro. con muchos abuelitos, abuelitas Claro. que están bajo el cuidado de su niño. Entonces, es también entrenar en ellos esas habilidades, habilidades de validación, habilidades de aprender a observar las necesidades de su pequeño, aprender a observar esas habilidades en los cuidadores y en los docentes también. Yo creo que la importancia de que ellos también reconozcan, validen emociones también va a ser importante porque muchas veces ellos van a ser el como el espacio seguro que un niño no puede tener en casa. ¿Cuántas horas al día pasa el niño en la escuela? ¿Verdad? Es La mitad del admirable, sí. día, ¿no? O sea que es admirable y maravilloso lo que haces, porque también es, claro, acompañar al niño o niña y nace en primera instancia por él o por ella, pero finalmente también terminan descubriendo los papás de los cuidadores mucho sobre Sí, ellos, ¿no? Que de sí. pronto ni siquiera tuvieron ellos un espacio de terapia o de algo, y de Ujú. pronto empiezan a entender también, ¿no? Ujú, Es una ujú. Sí, así Así es. es. aprendizaje. Así es. De hecho, ayer, por ejemplo, tuve una sesión con una mamita que hace 2 semanas tuvo que viajar al extranjero y ha dejado a su pequeña con la abuelita, ¿no? Y tuve también la primera sesión con ella porque recién hemos iniciado el proceso terapéutico y es como que caen las lágrimas de los padres. Y me dice, parece que ha sido una terapia para mí, me dice, Claro. pero es que es parte del proceso de terapia, ¿no? Estar con los abuelos, con cada miembro de la familia. Y tenemos hoy en día una dinámica, ¿no? Justamente para ir cerrando esta Ok. parte del episodio que se llama Si tú fueras. Que el Ujú. objetivo es justamente poder humanizar el tema y conectar emocionalmente, digamos, con lo que nuestra audiencia puede estar experimentando todos los días y nos ayuda a reflexionar sobre nuestros valores, sobre nuestras decisiones y emociones en situaciones reales. Ok. Entonces, ¿cómo funciona? Explícanos, Emilia. A ver, voy a explicar. Tengo acá mi plagio. Bueno, vamos a leer algunas situaciones o escenarios hipotéticos relacionados con Ok. la crianza Ok. y nuestra gran invitada, Andrea, va a responder esto de forma rápida y sincera, ¿no? Como qué Ujú. harías, qué le dirías o cómo actuarías. Ok. ¿Sí? ¿Se Ok, entiende? vamos a intentar. Perfecto. Ujú. Vamos con la primera entonces. La primera es, si tú fueras un niño o niña otra vez y tu Ok. mamá te gritara en un espacio público, ¿qué necesitarías escuchar o sentir en ese momento? Ok, creo que me daría mucha vergüenza, pero me gustaría que mi mamá luego me diga que lo siente, que quizás que mi mamá se disculpara, me gustaría que mi mamá me diga, hey, hija, lo siento, quizás me enojé, pero tú no merecías que yo te grite de esa manera. Ujú. Ujú. ¿Y qué pasaría si fueras un maestro y tienes un alumno que no para de interrumpirte? Si yo fuera un maestro, creo que trataría de entender cuál es la necesidad de ese pequeño, qué cosa necesita decirme con tantas ansias, por qué está reaccionando así. Y creo que también trataría de incluirlo en ciertas actividades para, para que influya como en esa conducta, para esa energía que él tiene, ¿no? Para, Ujú. ¿cómo puedo decirlo? Para evocarlo. Sí, vamos a la siguiente, que también Ajá. es bien interesante porque hay que ponernos en la situación de que si tú fueras el papá de Ok. un adolescente, ¿no? Ujú. Niño, que le dice, no me importas, el niño le dice, no me importas al Ok. papá, ¿cómo responderías? Yo creo que si fuera la mamá, me dolería mucho, el mamá o el papá. Eh, pero creo que trataría de validar esa emoción diciéndole algo como, hijo, entiendo que estés enojado y aunque estés enojado, yo sé que yo sí te importo. Tú también me importas a mí y estoy aquí para ti. Dependiendo cómo reaccione, puedo quedarme con él o también puedo decirle algo como, estoy aquí para ti, voy a estar aquí para ti, voy a ir un momento, si quieres luego seguimos conversando o me quedo a conversar en ese momento con él. Mm. Ujú. Genial. Y si fueras terapeuta de pareja de una familia que no se pone de acuerdo, ¿cómo lo abordarías? Eh, ok, no abordo tanto a parejas, pero sí a las familias, ¿sí? Te comento que en la parte de parejas esa parte deriva a mi esposo, él es el especialista en Con esa área él. de Quizás lo parejas. invitemos a un podcast. El próximo episodio será Quizás. con él. Pero que no se ponen de acuerdo, como les había comentado antes, yo trataría de que esos papás entendieran de cómo esas discusiones, esos desacuerdos pueden estar afectando a su pequeño. Y trataría pues de que ellos logren llegar a acuerdos por el amor y porque quieren cuidar a su pequeño, ¿no? No porque quieren como ver a ver aquí quién gana esta guerra, no como una guerra, sino como un equipo. Sí. Ujú.
que era lo que también estábamos hablando. Sí, ¿no? así es. Hermoso. Bueno, Andrea, por favor, cuéntanos antes de despedirnos cómo te podemos encontrar en las redes sociales, si es que la gente quiere saber aún más sobre esos temas, seguirte. Ok, sí, pueden encontrarme en Facebook, TikTok o sobre todo en Instagram como @andreadiaz.psicóloga. Yo por ahí estoy compartiendo recursos gratuitos para papás, para docentes, para otros terapeutas y también algunas técnicas o algunas estrategias que pueden usarlo incluso en casita, ¿sí? O también ahí por mensaje interno, no hay problema. Maravilloso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por tu tiempo, por comentar en tan poco tiempo y pocas palabras lo efectivo que es practicar una crianza respetuosa. Muchísimas gracias por estar en este episodio más de Si Conectamos. Muchas gracias a ustedes, de Muchas verdad. gracias, hasta la próxima y síganos para más.